Ya enviaste un mensaje, viste a la persona en línea y aún así fuiste ignorado. Por fuera intentas parecer tranquilo, pero por dentro surgen dudas. ¿Dije algo malo? ¿Perdí valor? ¿Un no soy importante? La verdad es dura. Cuanto más corres detrás de quien te ignora, más le enseñas a esa persona a tratarte como un recurso de emergencia, como una opción. Pero el estoicismo muestra otro camino. El poder no está en reaccionar, sino en dominar el ego cuando grita por una respuesta. Y aquí es donde todo va a cambiar. El silencio con control emocional deja de ser debilidad y se convierte en presencia, valor y escasez. Vamos con las enseñanzas. Número 8. Cuando la ausencia dice lo que tus palabras no consiguen decir. Cuando alguien empieza a ignorarte, tu primer impulso es intentar recuperar espacio. Envías un mensaje, luego otro. Luego intentas parecer gracioso. Después intentas parecer frío. Luego intentas parecer indiferente, pero por dentro estás completamente atrapado. El error común es creer que más palabras generan más valor. Pero en la mente humana ocurre lo contrario. Cuando estás siempre disponible, siempre explicando, siempre buscando, siempre intentando ser notado, el cerebro de la otra persona empieza a colocarte en la categoría de lo previsible, y aquello que es demasiado previsible pierde impacto. El estoicismo enseña que no controlas la actitud del otro, solo controlas tu respuesta. No controlas si alguien te responde, no controlas si alguien te valora, no controlas si alguien reconoce lo que sientes, pero sí controlas si vas a humillarte por atención. Antes reaccionabas al silencio con ansiedad, después respondes al silencio con dominio propio, y en ese momento algo sucede. La otra persona percibe que ya no estás intentando llenar el vacío que ella creó. Y cuando alguien que esperaba tu insistencia se encuentra con tu ausencia, el ego lo siente. No porque atacaste, no porque reclamaste, sino porque dejaste de entregar energía a quien no la estaba cuidando. Número 7. Cuando tu ausencia hace que el otro perciba tu valor. Todo aquello que está demasiado disponible tiende a ser menos valorado. Esta es una regla dura del comportamiento humano. Cuando alguien sabe que puede ignorarte hoy y aún así encontrarte disponible mañana, esa persona no siente urgencia por tratarte mejor. Sabe que estarás ahí, esperando, respondiendo rápido, aceptando migajas, intentando encontrar valor en cualquier pequeña señal de atención. El error común es confundir amor con disponibilidad total, pero el estoico entiende que la presencia sin respeto se convierte en dependencia. Cuando pones tu paz en manos de la respuesta de alguien, entregas tu centro. El cambio de mentalidad es simple, pero difícil. Deja de estar donde no estás siendo valorado. Antes tu presencia era automática. Después tu presencia empieza a tener peso. El cerebro de la otra persona comienza a notar el cambio. Empieza a preguntarse por qué ya no enviaste más mensajes. Empieza a sentir que tal vez perdió el control que creía tener sobre ti. Empieza a percibir que tu atención no estaba garantizada. La ausencia despierta una percepción que la insistencia jamás conseguiría despertar: la posibilidad de pérdida. Y cuando alguien siente que puede perder aquello que consideraba garantizado, el valor empieza a recalcularse. Es en ese momento cuando el silencio deja de parecer debilidad. Pasa a ser escasez, control emocional y poder silencioso. Número 6. Cuando dejas de reaccionar, el ego del otro pierde fuerza. Muchas veces la persona no te ignora porque se olvidó de ti, sino porque percibió que su silencio mueve tus emociones. Sabe que si tarda en responder te pones ansioso. Sabe que si desaparece un poco, empiezas a buscarla. Sabe que si entrega poco, tal vez aceptes de todos modos. Y sin darte cuenta, terminas alimentando el ego de esa persona con tu reacción. El error más común es intentar demostrar valor a quien ya percibió que tiene poder sobre ti. Explicas demasiado, reclamas demasiado, demuestras demasiado, intentas convencer a alguien de ver tu importancia. Pero el estoicismo enseña que nadie recupera valor suplicando atención. El verdadero cambio sucede cuando decides no entregar más tu paz a quien juega con tu presencia. Antes, cualquier silencio te desestabilizaba. Después, aprendes a respirar, observar y no actuar por impulso. Y en ese momento, algo sucede.
La otra persona empieza a extrañarlo. Esperaba tu mensaje, esperaba tu reclamo, esperaba tu ansiedad, pero encuentra solo silencio. Un silencio firme, un silencio maduro, un silencio que no agrede, pero tampoco se humilla. Su cerebro empieza a buscar la reacción que antes estaba garantizada. Y cuando esa reacción no llega, nace la duda. ¿Será que te cansaste? ¿Será que reconociste tu valor? ¿Será que estás siguiendo adelante? Ahí es donde el ego siente el impacto. Porque quien antes controlaba tus emociones, ahora percibe que perdió el acceso fácil a ti. El silencio estoico no es venganza, es autocontrol. Es decir, sin pronunciar una palabra, que ya no vas a perderte intentando ser elegido por alguien que no sabe valorarte. Número 5. Cuando dominas la emoción, recuperas el respeto por ti mismo. Ser ignorado duele porque toca una herida profunda. La herida de sentir que no importas. La herida de imaginar que fuiste reemplazado. La herida de percibir que tal vez te entregaste más de lo que debías. Y cuando aparece ese dolor, mucha gente pierde completamente el control. Envía mensajes por impulso. Exige explicaciones. Hace preguntas cargadas de ansiedad. Intenta forzar una respuesta. Intenta arrancar atención de quien eligió alejarse. El error común es actuar para aliviar el dolor del momento. Pero el estoicismo enseña que no todo impulso merece ser obedecido. Puedes sentir ganas de buscar y aún así elegir no buscar. Puedes sentir nostalgia y aún así mantener tu dignidad. Puedes estar herido y aún así no humillarte. Antes, tu emoción decidía por ti. Después, aprendes a observar lo que sientes sin convertirte en esclavo de eso. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando no reaccionas desde la desesperación, algo dentro de ti se fortalece. Dejas de parecer alguien perdido intentando ser elegido. Empiezas a transmitir presencia. Transmites control. Transmites valor. La otra persona percibe que ya no consigue desestabilizarte con facilidad. Su cerebro empieza a notar que tu silencio no es debilidad, es límite, es madurez, es amor propio. Y en ese momento, algo sucede. Quien antes creía tener acceso libre a tus emociones empieza a sentir duda. ¿Será que te cansaste? ¿Será que maduraste? ¿Será que ya no aceptas migajas? Este tipo de cambio incomoda el ego del otro, porque las personas emocionalmente estables no son fáciles de controlar. No corren detrás por miedo, no se explican por carencia, no suplican presencia, eligen quedarse donde existe respeto, y cuando no existe, se retiran en silencio. Ese es el poder estoico, sentirlo todo, pero no permitir que el dolor destruya tu postura. ¿Ya enviaste un mensaje, viste a la persona en línea y aún así fuiste ignorado? Por fuera intentas parecer tranquilo, pero por dentro surgen dudas. ¿Dije algo malo? ¿Perdí valor? No soy importante. La verdad es dura. Cuanto más corres detrás de quien te ignora, más le enseñas a esa persona a tratarte como un recurso de emergencia, como una opción. Pero el estoicismo muestra otro camino. El poder no está en reaccionar, sino en dominar el ego cuando grita por una respuesta. Y aquí es donde todo va a cambiar. El silencio con control emocional deja de ser debilidad y se convierte en presencia, valor y escasez. Vamos con las enseñanzas. Número 8. Cuando la ausencia dice lo que tus palabras no consiguen decir. Cuando alguien empieza a ignorarte, tu primer impulso es intentar recuperar espacio. Envías un mensaje, luego otro. Luego intentas parecer gracioso. Después intentas parecer frío. Luego intentas parecer indiferente, pero por dentro estás completamente atrapado. El error común es creer que más palabras generan más valor, pero en la mente humana ocurre lo contrario. Cuando estás siempre disponible, siempre explicando, siempre buscando, siempre intentando ser notado, el cerebro de la otra persona empieza a colocarte en la categoría de lo previsible. Y aquello que es demasiado previsible pierde impacto. El estoicismo enseña que no controlas la actitud del otro, solo controlas tu respuesta. No controlas si alguien te responde. No controlas si alguien te valora. No controlas si alguien reconoce lo que sientes. Pero sí controlas si vas a humillarte por atención. Antes reaccionabas al silencio con ansiedad. Después respondes al silencio con dominio propio. Y en ese momento algo sucede.
La otra persona percibe que ya no estás intentando llenar el vacío que ella creó. Y cuando alguien que esperaba tu insistencia se encuentra con tu ausencia, el ego lo siente. No porque atacaste, no porque reclamaste, sino porque dejaste de entregar energía a quien no la estaba cuidando. Número 7. Cuando tu ausencia hace que el otro perciba tu valor. Todo aquello que está demasiado disponible tiende a ser menos valorado. Esta es una regla dura del comportamiento humano. Cuando alguien sabe que puede ignorarte, hoy y aún así encontrarte disponible mañana, esa persona no siente urgencia por tratarte mejor. Sabe que estarás ahí, esperando, respondiendo rápido, aceptando migajas, intentando encontrar valor en cualquier pequeña señal de atención. El error común es confundir amor con disponibilidad total. Pero el estoico entiende que la presencia sin respeto se convierte en dependencia. Cuando pones tu paz en manos de la respuesta de alguien, entregas tu centro. El cambio de mentalidad es simple, pero difícil. Deja de estar donde no estás siendo valorado. Antes, tu presencia era automática. Después, tu presencia empieza a tener peso. El cerebro de la otra persona comienza a notar el cambio. Empieza a preguntarse por qué ya no enviaste más mensajes. Empieza a sentir que tal vez perdió el control que creía tener sobre ti. Empieza a percibir que tu atención no estaba garantizada. La ausencia despierta una percepción que la insistencia jamás conseguiría despertar: la posibilidad de pérdida. Y cuando alguien siente que puede perder aquello que consideraba garantizado, el valor empieza a recalcularse. Es en ese momento cuando el silencio deja de parecer debilidad. Pasa a ser escasez, control emocional y poder silencioso. Número 6. Cuando dejas de reaccionar, el ego del otro pierde fuerza. Muchas veces la persona no te ignora porque se olvidó de ti, sino porque percibió que su silencio mueve tus emociones. Sabe que si tarda en responder te pones ansioso. Sabe que si desaparece un poco, empiezas a buscarla. Sabe que si entrega poco, tal vez aceptes de todos modos. Y sin darte cuenta, terminas alimentando el ego de esa persona con tu reacción. El error más común es intentar demostrar valor a quien ya percibió que tiene poder sobre ti. Explicas demasiado, reclamas demasiado, demuestras demasiado, intentas convencer a alguien de ver tu importancia. Pero el estoicismo enseña que nadie recupera valor suplicando atención. El verdadero cambio sucede cuando decides no entregar más tu paz a quien juega con tu presencia. Antes, cualquier silencio te desestabilizaba. Después, aprendes a respirar, observar y no actuar por impulso. Y en ese momento, algo sucede. La otra persona empieza a extrañarlo. Esperaba tu mensaje, esperaba tu reclamo, esperaba tu ansiedad, pero encuentra solo silencio. Un silencio firme, un silencio maduro, un silencio que no agrede, pero tampoco se humilla. Su cerebro empieza a buscar la reacción que antes estaba garantizada. Y cuando esa reacción no llega, nace la duda. ¿Será que te cansaste? ¿Será que reconociste tu valor? ¿Será que estás siguiendo adelante? Ahí es donde el ego siente el impacto. Cuando ya no necesitas ser notado, el silencio se convierte en libertad. El silencio más poderoso no es aquel que haces esperando que la persona vuelva. Es aquel que nace cuando finalmente entiendes que no necesitas ser elegido por quien no reconoce tu valor. Mientras guardas silencio solo para provocar nostalgia, todavía estás atrapado. Todavía estás esperando. Todavía estás mirando la pantalla. Todavía estás midiendo tu fuerza por la reacción del otro. Pero cuando guardas silencio porque elegiste tu paz, algo dentro de ti cambia de lugar. Antes tu pregunta era: ¿cómo hago para que esta persona deje de ignorarme? Después la pregunta se convierte en: ¿por qué estaba entregando tanto poder a alguien que me ignoraba? Y aquí es donde todo cambia. El estoicismo no te enseña a correr detrás de atención. Te enseña a no abandonarte a ti mismo por causa de la ausencia de alguien. El error común es creer que ser buscado de vuelta es la victoria. Pero la verdadera victoria es no depender más de eso para sentirte completo. Puedes sentir nostalgia y aún así no humillarte. Puedes querer una respuesta y aún así no suplicar. Puedes preocuparte y aún así elegir preservarte. Y en ese momento, algo sucede. La otra persona empieza a percibir que tu energía cambió. Ya no estás disponible de la misma forma.
Ya no estás ansioso por migajas. Ya no estás intentando probar que mereces cariño, respeto o consideración. Su cerebro empieza a sentir la pérdida del acceso fácil. El ego percibe que ya no controla tu paz. La duda aparece. La memoria revisita tu presencia. La nostalgia puede surgir. El arrepentimiento puede golpear. Pero ahora existe una diferencia enorme. Ya no necesitas que eso ocurra para sentirte valioso. Ese es el verdadero poder silencioso. No es manipulación. No es venganza. No es juego emocional. Es madurez. Es límite. Es amor propio. Es mirarte a ti mismo y decir, puedo sentir falta, pero no voy a abandonarme. Puedo amar, pero no voy a suplicar. Puedo esperar, pero no voy a detener mi vida, porque quien domina su propio silencio, domina su propia presencia. Y quien domina su propia presencia, nunca más acepta ser tratado como ausencia. Entonces, si alguien te está ignorando, respira. No reacciones por miedo. No escribas por ansiedad. No supliques por una presencia que debería ser espontánea. Elige el silencio, pero no un silencio infantil, lleno de rabia e indirectas. Elige el silencio estoico, aquel que no nace del orgullo, sino del amor propio. Aquel que no intenta controlar a nadie, sino que te devuelve el control a ti. Aquel que no grita, valórame, sino que muestra en silencio, yo sé mi valor. Y cuando llegas a ese punto, algo poderoso sucede. Dejas de ser rehén de la ausencia de los demás. Te conviertes en presencia para ti mismo. Si este video habló contigo, deja tu like. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios, elijo mi silencio.